Ya estamos en el tema 2 de la unidad 4, arquitectura de los sistemas de base de datos. Bien, vamos a ver entonces de qué trata la arquitectura de los sistemas de base de datos. Para ello vamos a tratar sobre la American National Standard Institute. En 1975, el comité ANSI-SPARC, ANSI de las siglas American National Standard Institute y SPARC de Standard Planning and Requirement Committee, propuso una arquitectura de 3 niveles para los sistemas de base de datos, que resulta muy útil a la hora de conseguir estas 3 características. El objetivo de la arquitectura de 3 niveles es el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en 3 niveles de abstracción diferentes. En el nivel interno se describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno que especifica mediante un modelo los detalles para el almacenamiento de la base de datos, así como los métodos de acceso. En el nivel conceptual se describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios. Mediante este esquema conceptual se ocultan los detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, operaciones y restricciones en función del uso de la base de datos. Es en este nivel que se puede utilizar un modelo conceptual o modelo lógico para especificar el funcionamiento del esquema. En el nivel externo se describen varios esquemas o vistas de usuarios. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. Es decir, no todos los usuarios tienen la misma vista sobre la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas. Los 3 esquemas no son más que descripciones de los mismos datos, pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que existen realmente están a nivel físicos almacenados en un dispositivo como puede ser un disco. Lo que se trata es de tratar de administrar en 3 grupos la forma de acceder y de manipular los datos de base de datos almacenados en un disco. Y entonces, en la metodología de la administración de base de datos es importante que el acceso y la manipulación de los datos en la base de datos estén conceptualizados bajo estos 3 esquemas, que es lo que denominamos la arquitectura de la base de datos. Entonces, la arquitectura de 3 niveles es útil para explicar el concepto de independencia de datos, que se define como la capacidad para modificar el esquema en un nivel de sistema sin tener que modificar el esquema de nivel inmediato superior. Esto parece en forma natural. Imagínense que si no se trabajaran bajo esquemas o niveles de abstracción y todo estuviese concentrado en la base de datos, en sí, en el sistema de almacenamiento, entonces cualquier cambio que tú produzcas sobre la estructura lógica o sobre la forma como se ordenan los datos tendría que trabajarse sobre la misma base de datos, y entonces esto puede traer determinadas consecuencias en la organización y en el funcionamiento, optimización de la base de datos. Para un mejor control y mantenimiento de la base de datos es necesario que esta base se vea en una arquitectura de 3 niveles.
una propiamente donde están alojados los datos en un sistema interno de almacenamiento de los datos, otra en el modo conceptual cómo los datos están organizados y otra a nivel de cómo los usuarios observan los datos a través de aplicaciones. Bueno, en este sentido de la independencia de los datos se pueden definir dos tipos. La independencia lógica, que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Si, por ejemplo, se reduce la base de datos eliminando una entidad, los esquemas externos que no se refieran a ella no deberán verse afectados. Entonces uno puede modificar una parte de la base de datos y esto no modificará ni alterará las vistas ni los datos a los cuales acceden otros usuarios que no se refieran a la base modificada o a la entidad modificada. Por lo tanto, hay una independencia entre los datos. Esto es una independencia lógica. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual, o sea, viceversa. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones. Se puede reorganizar o modificar el aspecto conceptual sin alterar el esquema interno. Dado que la independencia física se refiere solo a la separación de las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento, es más fácil de conseguir que la independencia lógica. Por lo general es así. La independencia física es mucho más fácil de aplicar que la independencia lógica. En el catálogo o diccionario de los sistemas gestores de base de datos se incluye información sobre cómo establecer la correspondencia entre las peticiones de los usuarios y los datos entre los diversos niveles. El sistema gestor de base de datos utiliza una serie de procedimientos adicionales para realizar estas correspondencias, haciendo referencia a la información que se encuentra en el catálogo o en el diccionario. La independencia de los datos se consigue porque al modificarse el esquema en algún nivel, el esquema del nivel inmediato superior permanece sin cambios. Solo se modifica la correspondencia entre los dos niveles. No es preciso modificar los programas de aplicación que hacen referencia al esquema del nivel superior. Esto es lo que se logra al tener la independencia de los datos en los diferentes niveles de la arquitectura. Aquí tenemos un esquema que nos puede ayudar a comprender los diferentes niveles o esquemas o vistas de la arquitectura. Esto es basado en la arquitectura ANSI. Tienes la vista física, donde está propiamente los datos guardados, la vista conceptual, que tiene la estructura lógica de cómo se accede a la base de datos, y tiene la vista externa, que son el conjunto de aplicaciones que tiene cada grupo de usuario, el cual accede a la vista conceptual y está a su vez a los datos. La independencia de los datos involucra en que uno puede tener, por ejemplo, una independencia física entre la parte conceptual y la parte física exactamente. Significa que tú puedes hacer cambios aquí en la base de datos sin necesidad de hacer cambios en el esquema conceptual, o producir cambios en el esquema conceptual sin alterar la base de datos. Estos dos pueden ser independientes y eso no ve o no es necesario modificar las aplicaciones que finalmente los usuarios tienen, ¿no? La mayoría de las veces los usuarios pueden seguir usando las mismas aplicaciones aún
a pesar de que el administrador ha modificado el esquema conceptual o ha modificado la base de datos. Entonces, la vista física está conformada por la colección de archivos, índices y otras estructuras de almacenamiento usadas para lograr el acceso eficiente de los datos. Estos objetos residen permanentemente en el disco o en el server. La vista conceptual es la abstracción del mundo real en términos de un modelo de datos, que refleja toda la información almacenada y las principales reglas que la gobiernan. Incluye todos los datos usados por la organización. La vista externa es la porción del esquema conceptual visible para un grupo de usuarios. Estas porciones no necesariamente son disjuntas, ¿no? Pueden estar compartidas. En la presentación o en la vista anterior tenemos que aquí grupos como si fueran independientes o separados unos de otros, pero es posible que varios usuarios compartan la misma vista, ¿no? En un mismo grupo. Esta es otra forma de poder observar esto en base a los compiladores de lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Tienes aquí la base de base de datos junto con el diccionario de datos. Tienes el gestor de almacenamiento o el manejador de almacenamiento y tienes el gestor de transacciones que está acá, que ya lo hemos visto. Tienes aquí el procesador de lenguaje de consulta y optimizador, y todo esto lo maneja el administrador. El administrador también otorga permisos sobre el esquema compilador, sobre las tablas de autorización, sobre las tablas de acceso que hacen uso de los diferentes gestores. Por aquí también se hace uso del compilador y de las tablas de descripción de la base de datos. Esta es otra forma de visualizar la arquitectura funcional de un sistema gestor de base de datos, ¿no? El esquema conceptual está aquí. Todo esto representa el esquema conceptual que acabamos nosotros de ver, que está desagregado respecto a la imagen anterior. Todo esto es la base de datos y todo este conjunto que estamos viendo aquí grande viene a ser el esquema conceptual. Aquí no está dibujado el esquema externo, que es el esquema que conecta a los usuarios finales. Entonces, en el esquema conceptual está el manejador o el gestor de transacciones, el gestor de almacenamiento, están los compiladores de lenguaje de definición de datos, los compiladores de lenguaje de manipulación de datos, etc. Toda la arquitectura conceptual de cómo el usuario va a poder acceder finalmente a la base de datos. Esta ya es una forma desagregada. Vamos a explicar. El diccionario de datos contiene el esquema de la base de datos, los usuarios autorizados y sus permisos de acceso. Almacena la información que permite la traducción entre los tres niveles de arquitectura. Permanece en disco, aunque la porción más utilizada permanece en la memoria principal. El lenguaje de consulta, compuesto por los comandos de control de datos, los comandos de definición de datos y los comandos de manipulación de datos. Los lenguajes de consulta están aquí. El lenguaje de consulta, que finalmente se va a traducir con el compilador DSL, y el lenguaje de consulta, que también por aquí está en función del compilador DDL. Aquí para otorgar permisos sobre el esquema y aquí para definir exactamente el esquema. Este compilador trabaja en tablas de autorización y acá hay tablas de descripción de la base de datos. El optimizador de consultas define el plan de ejecución de las operaciones solicitadas por los usuarios de tal manera que se lleven a cabo de manera más eficientemente posible. Este es el procesador de lenguaje de consulta y optimizador. Entonces, a través de este proceso se optimiza la forma como puede utilizarse la base de datos. Obviamente, en el procesador de lenguaje de consulta se va a hacer uso de las tablas de autorización, de las tablas de descripción
y de la base de datos que se va a llegar a través del gestor de transacciones y el gestor de almacenamiento. El manejador de transacciones garantiza que los programas se ejecuten de manera atómica, o sea, en forma individualizada, con bloqueos, como lo hemos visto, para evitar que haya inconsistencia en los datos que se actualizan. El manejador o gestor de almacenamiento está conformado por dos componentes, el manejador de archivos y el manejador de buffer. Recuerda que muchos de los datos se encuentran en los archivos propiamente de la base de datos, que a su vez están guardados en un disco duro o en un server. El manejador de buffer viene a ser el hecho de que los datos, bueno, no siempre están exactamente en el disco, sino que estas pueden mantenerse en memoria, puesto que se requiere de un uso rápido de estos datos, como puede ser la forma como están organizados los datos en la base de datos, ¿no? Entonces se requiere de un manejador de almacenamiento y específicamente de un manejador de buffer, ¿no? Que permite controlar los datos que se están manejando en la memoria principal de la información. Los programas de usuarios no hacen parte propiamente del sistema gestor de base de datos, cada vez cobran más importancia las interfaces gráficas y las herramientas de cuarta generación. Esquema del trabajo más usado es cliente-servidor. Por eso es que en el diseño anterior no se está mostrando los programas de usuario. Estos pueden cambiar, modificarse, etcétera, pero el corazón viene a ser la vista interna y la vista conceptual. Para el correcto funcionamiento del sistema se requiere un administrador de base de datos mantenga el esquema conceptual, las vistas externas y físicas. Realiza tareas como recuperación entre fallas, respaldos, configuración, etc. Tienes aquí otra forma de ver la arquitectura ANSI. Y bueno, aquí está de igual forma, está acá la base de datos, donde están los datos y metadatos en un disco duro o en el buffer de la memoria. Quien controla esto es el gestor de almacenamiento. Luego tienes un gestor de transacciones de los cambios que se ejecutan aquí. Este gestor de transacciones obviamente está conectado con el usuario a través de esquemas externos que permiten manipular los datos a través de un lenguaje de manipulación de datos. Entonces el usuario puede hacer cambios sobre la base de datos. Estos cambios tienen que realizarse a través de un gestor de transacciones que puede digamos administrar o gestionar cómo los datos se ven modificados por un conjunto de usuarios que concurren a la base. Por otro lado están las optimizaciones, el procesamiento del lenguaje de manipulación de datos y bueno, en fin, aquí está estructurado mucho de lo que hemos visto con respecto a una estructura interna o visión interna, una visión de todo el concepto de que nos permite acceder a la base de datos. Y no están acá, por supuesto, también considerando el nivel externo, que es propiamente las aplicaciones que los usuarios observan. Acá están los datos, o mejor dicho, la descripción de la arquitectura mostrada, que es básicamente la que hemos estado viendo anteriormente. Qué cosa es el metadato, los optimizadores de consulta, el manejador o gestor de transacciones, el manejador de almacenamiento dividido en dos archivos, como hemos dicho, el manejador de archivos y el manejador de buffer, ¿no? Es lo que propiamente ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Acá hay una arquitectura de un sistema experto, la base de datos, archivo de información relevante al área y a la organización. Tienes aquí una interfaz. El usuario
a través de algún dispositivo periférico que puede ser un teclado, un mouse, ingresa a la base de datos a través de esta interfase. Y entonces a través de la interfase puede ingresar a la base de datos. Obviamente tiene que pasar antes por un sistema administrador y un gestor de transacciones, de optimización, etcétera, ¿no? Aquí también se puede ver entonces la base de datos como una estructura interna, la parte conceptual, y por aquí está los periféricos conectados mediante aplicaciones a los usuarios externos. Performance and Tuning. El ajuste del rendimiento es la mejora de sistemas de rendimiento para maximizar la utilidad de la base de datos. Cuando se tienen muchas tablas, por ejemplo, en una base de datos normalizada, es posible que el tiempo en el cual uno accede y modifica la base de datos sea grande, sobre todo cuando hay muchas tablas y hay muchos datos que se manejan. Entonces es parte de la actividad del administrador el tratar de optimizar el tiempo y la organización de la base de datos. Esto es típicamente una aplicación informática, pero los mismos métodos que se pueden aplicar a los mercados económicos, la burocracia o de otros sistemas complejos pueden aplicarse aquí a la administración de base de datos. La motivación de esta actividad se denomina un problema de rendimiento que puede ser real o anticipado. La mayoría de los sistemas responden a un aumento de la carga con un cierto grado de rendimiento decreciente. Es decir, conforme aumenta la base de datos, aumentan los procedimientos y también va cambiando la estructura del nivel conceptual o de la estructura lógica de cómo se acceden a los datos, el problema de performance sufre, digamos, o nos hace notar un rendimiento decreciente conforme a la carga de información que recibe la base de datos. Aquí hay algún ajuste sistemático que puede seguir los siguientes pasos para evaluar la performance de una estructura o arquitectura de base de datos. Hay que evaluar el problema y establecer los valores numéricos que categorizan el comportamiento aceptable. O sea, no solamente es necesario indicar bueno, malo o más o menos, sino que es necesario evaluar el problema y con indicadores cuantitativos categorizar el comportamiento del sistema y indicar bajo qué valores numéricos se consideran aceptables y qué valores numéricos no. Hay que medir el desempeño del sistema antes de la modificación. Esto es para comparar, obviamente. Si yo mido el desempeño antes de la modificación, podré yo comparar qué pasa cuando se modifica el sistema y cómo el desempeño aumenta, y esto lo puedo cuantificar. Identificar la parte del sistema que es fundamental para mejorar el rendimiento. Es decir, hay que identificar los cuellos de botellas y hay que buscar minimizar o reducir tales cuellos. Modificar esa parte del sistema para eliminar el cuello de botella, medir el rendimiento del sistema después de la modificación. Este es un ejemplo de la medida a evaluar, mejorar ciclo de aprendizaje de la garantía de calidad. Un problema de rendimiento puede ser identificado por los sistemas de lento o no responde. Esto suele ocurrir porque el sistema de alta carga haciendo que una parte del sistema para llegar a un límite de su capacidad de respuesta. Este límite en el sistema se conoce como cuello de botella. Se puede hacer que el sistema llegue a un cuello de botella en forma intencional para ir midiendo la performance del sistema de base de datos, de su estructura lógica y del sistema de almacenamiento. A manera de prueba, siempre el administrador puede estar sometiendo al sistema a situaciones extremas para ir viendo su comportamiento y en consecuencia tomar las medidas necesarias para que más adelante ésta pueda resolverse. Un puñado de técnicas se utiliza para mejorar el rendimiento. Entre ellos se encuentra la optimización del código, balanceo de la carga, las estrategias de almacenamiento en caché, la computación distribuida y autoajuste. Veamos el análisis del rendimiento.
El análisis de rendimiento, comúnmente conocido como perfiles, es la investigación del comportamiento de un programa utilizando la información obtenida, cómo se ejecuta el programa. Su objetivo es determinar qué secciones de un programa están listos para optimizar. Un perfilador es una herramienta de análisis de rendimiento que mide el comportamiento de un programa que se ejecuta, en particular la frecuencia y la duración de las llamadas funciones. Herramientas de análisis de rendimiento han existido al menos desde la década de 1970. Perfiladores se pueden clasificar de acuerdo a sus tipos de salida o de sus métodos de recopilación de datos. Es decir, existe ya una serie de procesos y softwares que sirven para hacer un análisis de rendimiento o perfilar el rendimiento que, digamos, nos permita medir el comportamiento de un programa, digamos, en términos de las funciones que utiliza. La ingeniería de rendimientos es la disciplina que abarca las funciones, competencias, actividades, prácticas, herramientas y resultados utilizados para cumplir con los requisitos no funcionales de un sistema diseñado, tales como aumentar los ingresos de negocios, la reducción del fallo de sistema, los proyectos con demora y evitar el uso innecesario de los recursos o el trabajo. Aquí algunas actividades que han sido identificadas en las diferentes metodologías. Hay que identificar los procesos críticos, hay que elaborar procesos en los que se tome en cuenta el uso y el volumen de datos en el sistema. Hay que construir sistemas que incluyen la optimización del rendimiento. Bueno, hay que trabajar también en base a la gestión de servicios, incluidas las actividades que se realizan después de que el sistema ha sido implementado. ¿Cómo investigar, por ejemplo, los cuellos de botellas? En este tema se describe un proceso recomendado para investigar los cuellos de botella. El origen del problema podría estar relacionado con el hardware o el software. Cuando los recursos se infrautilizan, suele ser indicativo de un cuello de botella en alguna parte del sistema. Los cuellos de botellas pueden estar ocasionados por limitaciones del hardware, por una configuración del software poco eficaz o por ambos motivos. La identificación de los cuellos de botella es un proceso incremental donde la solución de un cuello de botella puede llevar a descubrir otro. El objetivo de este tema consiste en encontrar el modo de identificar y solucionar estos cuellos. Es posible que un sistema obtenga valores máximos durante breves periodos de tiempo. Sin embargo, para un rendimiento sostenible, un sistema solo podrá procesar tan rápido como su componente de realización más lento. El primer paso para afinar los procesos de la base de datos es detectar los cuellos de botellas. Esto regularmente tiene el síntoma de prolongados tiempos de ejecución. El siguiente paso es analizar el query y su plan de consulta. De aquí se desprenden las actividades necesarias para optimizar el proceso. Hay que optimizar el query, crear un índice, cargar parcialmente la tabla, cargar el índice, cambiar el esquema de bloqueos, particionar la tabla, considerar un rediseño de la base de datos. Son algunas de las actividades que es necesario para optimizar y hacer que el sistema de base de datos tenga una buena performance. Bueno, en este tema hemos visto entonces la arquitectura de base de datos, entendiendo en tres niveles: un nivel interior, conceptual y un nivel externo. Luego hemos visto que la arquitectura puede tener algunos problemas de performance y de rendimiento. Para ello hay varias técnicas para analizar los problemas de performance y de rendimiento de la base de datos. Uno de los principales problemas en el rendimiento de la base de datos son los cuellos de botellas. Los cuellos de botellas pueden ser identificados cuando, por ejemplo, un sistema se vuelve bastante lento o, como decimos normalmente, el sistema tiende a colgarse. Bueno, para ello hay que seguir algunos pasos necesarios para ir mejorando el rendimiento, y esto implica
qué pasos uno puede hacer para ir localizando estos famosos cuellos de botella. Uno de estos es, por ejemplo, siempre estar probando, cargando, por ejemplo, un índice, cargar parcialmente la tabla o las tablas a memoria y ver qué ocurre, cargar el índice o la memoria. Son formas o actividades que uno va haciendo para ver en qué puntos uno debe ir cambiando la base de datos o modificando el esquema conceptual o de almacenamiento para que la performance sea mejor. Bueno, de esto trata el tema 2 y nos estamos viendo en el tema 3. Hasta entonces.